Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al foro de la Fundación Villa Cisneros. Creo que todos sois conocidos, tampoco no vamos a extendernos ahora de qué se trata. Se trata de, hacemos estos foros regularmente para quien no haya venido nunca. Estos son foros distintos a los debates grandes que hacemos con mucho público. Estos son unos debates para hacer una especie de tormenta de ideas, si se quiere, sobre cuestiones muy específicas del panorama político español, tan convulso como es. Y hacemos primero una presentación. Tenemos tres ponentes que van a hacer unas breves ponencias y después hablamos con toda franqueza y con toda libertad entre todos para debatir un poquito sobre la cuestión. La cuestión está ahí clara. Estamos hablando de las autonomías. ¿Qué pasa con las autonomías? Hemos visto que o las últimas encuestas dicen que por aquellos contrarios a las autonomías que quieren la abolición total de las autonomías, que eran un 9% en España, han pasado de golpe a ser el 21%, que por primera vez entre aquellos que quieren la abolición total de las autonomías y quienes quieren una reducción considerable de las competencias de las autonomías son el 36%, mientras el 34% dice que prefiere que las autonomías se queden como están, ya es menor, y un 23% que dice que quiere más competencias y que están prácticamente muy localizados en Cataluña y el País Vasco. Esas son nuevas cifras que revelan un movimiento realmente dramático en lo que es la opinión respecto a las autonomías en España. Vamos a ver ahora tres opiniones que no sé en realidad cuál es cada una, cuál es partidaria, cuál no lo es, y cuál cree que es posible y cuál cree que no es posible ese tipo de recentralización o mayor descentralización o el mantenimiento de las autonomías tal como están. Pero vamos, el debate sobre la viabilidad de este Estado autonómico, creo que ese debate está abierto y es cada vez más actual. Va a empezar Miquel Buesa. Creo que todo el mundo conoce a Miquel Buesa. Miquel Buesa es catedrático en la Universidad de Madrid, catedrático en la Complutense de Economía. Fue en la política, se le conoce porque fue un dirigente muy significado, el presidente del Foro de Ermua, y también fue uno de los fundadores, de los creadores de UPyD, aunque después se desvinculó del partido. Está en este momento en la universidad, tiene una impresión de la universidad que nos ha estado relatando que dejaremos para otro día para no abatir demasiado al público, sí. Pero sin más le doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación para participar en este coloquio. Y además, como soy el primero, pues tengo la ventaja de no tener guión, O sea que voy a usar mi guión, que he dividido en 4 partes. La primera parte es dejar clara mi posición favorable al hecho autonómico. O sea, yo, aunque a veces hable mal de algunas cuestiones que tengan que ver con mis amigos nacionalistas en el País Vasco, eso no quiere decir que sea contrario a la autonomía. Yo soy favorable al hecho autonómico por razones estrictamente políticas. Y por varios motivos. El primero de ellos es porque España es un país que se ha ido construyendo a lo largo de siglos con una enorme importancia del poder local. España la península ibérica es un territorio imposible, es un territorio desmembrado, y eso es lo que nos conduce a esa importancia de los localismos
y además resulta que fue un país imperial que necesitó también de los localismos en el imperio para poder construirse. Y esto lo que ha generado es, bueno, pues una situación de hecho en la que el poder local ha tenido siempre una enorme importancia, y la ha tenido para ejercerse de manera fundamentalmente oligárquica en ámbitos territoriales relativamente pequeños, pero también para asegurar la unidad de los territorios con la corona, la unidad del Estado. Y bueno, el hecho de que hayamos asistido en los últimos años, y sobre todo en los últimos meses, a la ruptura de ese hecho en el caso de Cataluña, no quiere decir que, por lo menos desde mi punto de vista, que quede invalidado esa situación que heredamos, ¿no?, de nuestra geografía y de nuestra historia. Y por tanto, me parece que la autonomía es una manera de resolver las tensiones entre el poder central y el poder local, y desde el punto de vista político creo que puede funcionar perfectamente. Mi segunda cuestión con relación a todo esto se titula "Lo que no da ni puede dar la autonomía". Bueno, la autonomía no da la igualdad material entre los ciudadanos. Esto debemos tenerlo claro. Y tampoco favorece el progreso material. Los estudios que se han realizado no sobre el caso de España, sobre el caso de España, de Estados Unidos, de Alemania, de China, de México y de un montón de países que se han organizado, digamos, de manera descentralizada, muestran con claridad que no existe un dividendo económico de la descentralización. La autonomía ni da ni quita nada, no sirve desde el punto de vista económico. Todo ese discurso de que gracias a mí que gobierno la comunidad autónoma vivimos mejor los de mi pueblo, esto es mentira, esto es claramente mentira. Ni favorece el crecimiento, ni favorece la disminución de las desigualdades entre los españoles, etc. Por poner solo un ejemplo, la aproximación en niveles de renta per cápita entre las distintas regiones de España fue mucho mayor en la época del franquismo que con el hecho autonómico. De hecho, después, a partir del año 1980, se paraliza el proceso de aproximación entre el nivel de riqueza de las regiones. Y de todos modos, y por tanto, persisten las desigualdades, persisten en España y en otros países, No, esto no es privativo de España. La desigualdad que hay ahora entre Madrid y Extremadura, que son los dos casos extremos, es la misma que había en 1980. La misma, ¿no? Ni más ni menos. Por tanto, la autonomía no da la riqueza, no reduce las diferencias, no tiene un dividendo económico. Tercera cuestión es la del coloquio, ¿no? La de ¿hay que devolverle las competencias al Estado? Pues en mi opinión no. Yo lo que creo es que hay que clarificar el reparto de las competencias. Pero me parece que hay que decir sobre esto algunas cosas, en fin, que los estudios que tenemos disponibles muestran que se ha exagerado mucho en este asunto de la disfuncionalidad en el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Es verdad que hay superposición de competencias, hay solapamientos, esto es cierto, pero los estudios que se han hecho sobre cuánto cuestan los solapamientos dan cifras tan ridículas que realmente tampoco creo que haya que magnificar la importancia que tenga esto. ¿Que nos lo podemos ahorrar? Pues sí, nos lo podríamos ahorrar, pero realmente nos vamos a ahorrar el chocolate del dólar. Se han hecho estudios sobre esto en el caso del País Vasco, por ejemplo, o en el caso de La Rioja, entre el Ayuntamiento de Logroño y la Comunidad Autónoma. Bueno, se pueden ahorrar algún millón que otro, pero casi nada. O sea, realmente esto tiene poca importancia. Sin embargo, es cierto que
ese mal reparto competencial ha producido una enorme cantidad de conflictos de carácter jurídico y tenemos al Tribunal Constitucional lleno de demandas en esa materia. Por tanto, la clarificación, pues a lo mejor permitiría que el Tribunal Constitucional se dedicara a asuntos importantes en vez de a las chorradas de las comunidades autónomas. Pero no mucho más, no creo que ganáramos mucho más con esto. También es verdad que detrás del reparto competencial existe una cierta fragmentación del mercado interior en algunos ámbitos, bastantes, poco importantes en general. Y de hecho, los principales costes económicos que se derivan del ejercicio de la autonomía tienen que ver con el hecho de que hay comunidades autónomas a las que tienen gobiernos a los que les gusta mucho el boletín oficial. Y entonces cuando se produce mucha norma, pues efectivamente esto tiene algunos efectos negativos, también pequeños. Los estudios sobre esto muestran que bueno, la incidencia de todo esto es menor. Por tanto, desde ese punto de vista de que nos cuesta mucho, no sé qué, todo esto, pues sí, es verdad que nos cuesta, pero nos cuesta muy poco, y realmente si tuviéramos que organizar un gran conflicto político como consecuencia de un cambio competencial enorme, pues realmente creo que no merecería la pena. Sin embargo, sí creo que el Estado tiene que ejercer sus competencias. El Estado ha hecho dejación del ejercicio de sus competencias en muchas materias. La más notoria de todas ellas es la educación. Tiene que ser la educación centralizada, tiene que volver a centralizarse. No veo por qué. De hecho, la educación funciona básicamente a partir de los ayuntamientos, que son los propietarios de los centros educativos. La gestión de la educación no necesita que el Estado tenga delegados por todas partes. Otra cosa distinta es lo que los maestros sueltan en las escuelas. Mi profesor de latín, don Celedonio, decía que los maestros no saben pedagogía, y puede ser que esto se haya acentuado en los últimos años. Pero bueno, lo que necesitamos es entonces que funcione la alta inspección del Estado, que ahí está regulado en un decreto, que cuando uno lee el decreto dice, joder, o sea, si yo soy algún día consejero de educación, voy a estar acojonado. Y realmente no estás, porque realmente el Estado no ejerce esto, ¿no? Y yo lo que creo es que el Estado debe ejercer como tal, debe ejercer como Estado, naturalmente dentro de la ley. Un ejemplo de un funcionamiento deficiente del Estado es el tema de la estabilidad presupuestaria. Algo se ha hecho en esta materia, pero se podría haber llegado mucho más lejos. Y no olvidemos que a partir de la estabilidad presupuestaria podemos tener a las comunidades autónomas ejerciendo sus competencias y no las de los demás, porque no tienen dinero para ellas. Bueno, y mi última parte trata de los que yo considero son los principales problemas territoriales actuales. Bueno, el primero que me parece, no le doy más importancia a unos que a otros, me parecen todos ellos importantes, son tres. El primero de ellos se refiere a la financiación autonómica. Nosotros tenemos un modelo de financiación autonómica que es un desastre, sin paliativos, que además conduce a la existencia de desigualdades muy notables en la financiación por habitante de las distintas comunidades autónomas. El sistema de financiación tiene que solucionar dos problemas fundamentalmente. Uno es el que yo llamo el pufo vasco, que se extiende también a Navarra. Es decir, el hecho de que, como la ley del cupo y la de la aportación de Navarra inventan las cifras que aparecen dentro de la ley, pues entonces los vascos y los navarros no pagan el coste de las competencias que el Estado ejerce dentro de los territorios correspondientes. Y claro, como no los pagan, se quedan con la pasta correspondiente y se la reparten a sus ciudadanos. En cada sitio de una manera diferente. A los navarros les gusta mucho bajarle los impuestos a los individuos, y en el País Vasco les gusta bajárselos a las empresas. Son dos opciones perfectamente posibles. No es que
los vascos paguen menos impuestos, ¿eh? Cuidado, porque luego le sacan la pasta por otro lado, pero bueno, esto genera una desigualdad financiera enorme, enorme. En el País Vasco y en Navarra el nivel de recursos disponibles por las comunidades autónomas por habitante es el doble que la media del resto de España, ¿no? Y luego está el problema del statu quo. Claro, en el resto de España, en el modelo general, el statu quo ha conducido a reproducir desigualdades que realmente son asombrosas, ¿no? ¿Por qué un ciudadano de Murcia tiene que tener una financiación inferior a uno de Cantabria? Que son los que más financiación tienen, 24% por encima de la media. Bueno, pues porque, no sé, cuando negociaron la transferencia de competencias, tú estabas en el gobierno en aquella época, más o menos, pues a lo mejor tuvieron más fortuna, o es que había uno que era de Cantabria y era el que puso allí la cosa bien para los cántabros. Yo qué sé, yo no sé exactamente cuál es el origen de esto, pero... Y claro, toda esa desigualdad inicial se ha ido arrastrando a lo largo del tiempo hasta nuestros días. La segunda problema es naturalmente la cuestión de Cataluña. Yo creo que en el caso de Cataluña se ha hecho mal dos cosas. Una es hablar con suavidad a los nacionalistas. Y la segunda es, esta ya le corresponde al gobierno actual fundamentalmente, es creer que las tensiones las arreglan los abogados del Estado. Yo no creo ni que haya que hablar con suavidad a los nacionalistas, ni que haya que dejar en manos de los abogados del Estado los asuntos de naturaleza política. Y me parece que en el caso de Cataluña lo que hay que hacer es muy claro, es poner a los nacionalistas frente al procedimiento democrático. Y me parece que hay una propuesta de José María Ruiz Soroa, que la hizo para el País Vasco, que es perfectamente válida para Cataluña. La propuesta es muy simple. Consiste en regular el procedimiento por el cual el Parlamento de una comunidad autónoma puede plantear la cuestión de la independencia al Parlamento del Congreso de los Diputados. Como dijo, por cierto, reiteradamente ha dicho, por cierto, en la doctrina del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho que no hay que ser militante de la Constitución y que se puede promover su destrucción, pero siguiendo los procedimientos. Bueno, pues regulemos el procedimiento por el cual un señor que se llama Puigdemont pueda comprobar que verdaderamente tiene al 70% de los catalanes. Tenemos que... Sí, no, y termino ya. Bueno, si queremos entrar en detalles, luego entramos. Y luego, el último aspecto que me parece que es importante es el que es necesario cambiar la ley electoral. Simultáneamente al papel del Senado. Mi idea básica es la siguiente. Tenemos que hacer que el Senado sea la Cámara Territorial y que el Congreso deje de serla. Para esto bastaría pedir un 3% del voto nacional para que un partido pueda tener un grupo parlamentario, y echaríamos a casi todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados. Eso sí, para luego meterlos en el Senado y que discutan allí las cuestiones territoriales, pero que no enmarañen las cuestiones territoriales en la gobernación general del país. Y con esto termino. Muchas gracias. Como me ha pedido Tom ser el siguiente, porque debe tener algunas respuestas. Voy a pasar a turno. Tom Burns es un inglés en España. Es Tom Burns Marañón, de madre española, obviamente, padre británico, y licenciado en Historia Moderna en Oxford, y un autor de una serie de libros que conoce muy bien España, que la ha pulsado mucho y que ha escrito el último libro. Me tienes que decir el título porque no aparece por ningún sitio. A ver si no nos metemos, a ver si no, pues no me ha llegado. O sea que tu editorial, cero tu editorial. Okay. El título.
Bueno, luego hablamos de eso. No he venido aquí a hablar de libro. Pero dame el título del libro, bueno. Luego te lo doy. Verdad, Germán. Yo es que estoy agradecidísimo. Hay una cosa que nadie medianamente civilizado puede decir que no, es cuando te llama María San Gimín y te dice, oye, ¿puedes venir a un acto? Pues dices que sí, claro. Y luego realmente, honestamente, admiro mucho lo que hace Villa Cisneros y me siento muy, muy honrado de estar con todos ustedes. Se me ocurre, hay una idea que algunos lo conoceréis, tú sin duda. Edmund Burke, el gran conservador liberal del 18 británico, hablaba de los little platoons, de los pequeños pelotones, ¿no? Que era gente con ideas que se asociaban y que esas se iban creando, se iban conociendo, que tenían en común la idea muy clara de la libertad. Y yo creo que la Fundación Villa Cisneros es uno de tantos, muchos más de lo que uno pueda creer, little platoons que hay en la sociedad española, que va tomando pulso, o así lo quisiera creer. Mira, yo lo que cuando Germán me habló de este seminario, la idea principal que tengo y que quería compartir es, la imagen que se me viene a la cabeza es el tubo que ha salido, la pasta que ha salido del tubo. Es decir, sale la pasta de un tubo de dientes y no hay manera de meterlo otra vez. Salvando distancias, o sea, sale la pasta del tubo en las Cortes de Cádiz y no hay manera de meter el liberalismo a lo largo del XIX otra vez dentro de su tubo. La autonomía, el estado de autonomía está fuera del tubo, y quería plantear el momento en cómo y cuándo se hace, y por eso quiero escucharte a ti, José Manuel, porque tú estás en el centro del tema. Y quería planteártelo, vamos, y por eso le he pedido que cambie el orden. Aquel momento, en esos gobiernos Suárez, Constitución, el gobierno del año 80, y creo que todos conocemos, y el momento actual. Creo, o sea, conozco muy bien, Miquel, lo que dices de que este es un país ingobernable, localista, tal que cual. Esto lo dijeron mis paisanos ingleses a lo largo del XIX, es el discurso de Richard Ford, de George Porter, de todos estos viajeros y demás, que decían esto es una especie de sitio ingobernable, de gente indomable, y que buena gente, pero malos gobiernos, y que esto es una especie de territorio virgen, etcétera, de tribus, ¿no? Yo no lo creo. Yo creo que eso está sumamente exagerado. Lo que sí ocurre, y esto me gustaría escucharte, es hasta qué punto los gobiernos de Adolfo Suárez ven que aquí hay un problema que es Cataluña y otro problema que es el País Vasco lógicamente por el terrorismo, y Cataluña porque salen a la calle con libertad y tal y cual, y estatuto de autonomía, ¿no? Y ese gran grito en las calles de Barcelona, que yo al menos conocí porque entonces era periodista muy activo. En el resto de España no había un clamor por las autonomías para nada. Lo que sí había la postura de Miguel Herrero y gente que conocemos muy bien, que decía aquí España una y trina, aquí Cataluña, País Vasco y Galicia, volvamos a los estatutos de los años de la República y lo demás vamos a dejarlo más o menos estar. Y entonces me gustaría si puedes tocar ese tema de Café para Todos, porque es lo que lo pone todo en marcha.
habiendo hecho esto, en el momento en que dices, pues muy bien, vamos a hacer este reparto, tú decías, Miquel, que esto te parece como muy normal y tal y cual, a mí me parece de escándalo. Los parlamentos, los boatos, los estos, los defensores del pueblo, o sea, todo el montaje autonómico en este país, el funcionariado que tiene, las ínfulas que se dan, es mucho más fácil hablar con un ministro del gobierno central que hablar con un importante de un gobierno autonómico. A mí me sorprende, vamos, cómo son de prepotentes, cómo crean el clientelismo que crean. Yo estuve una vez en Nueva York y estaba con el cónsul general, que al pobre hombre le llegaba el gobierno de Murcia, que iba a poner un Belén en no sé qué iglesia en Nueva York, y que querían absolutamente todo, es decir, llegaban con 80.000 personas, familias y tal y cual, todos para hacer su shopping navideño en Nueva York, con el gasto de poner no sé qué Belén, pero tampoco era la catedral de St. Patrick's, vamos, era una iglesia como normal, que me pareció muy clásico de cómo se mueve. Y el que tiene una televisión autonómica, ¿cómo la utiliza, vamos? ¿Cómo se desplaza con sus cámaras y con sus periodistas y con su prensa local y tal y cual, ¿no? A mí me parece escandaloso. Y eso en mi otro país, en el Reino Unido, eso no cuela. La gente no funciona así. Bueno, pero entonces llegamos al momento actual y a la idea de la pasta y del tubo. Y yo creo que es muy difícil racionalizar, sí, es una palabra difícil, pero recentralizar, eso causa unas ampollas tremendas. Y por dos razones. Una, porque mucha gente vive de esto. Y la otra, que es una cosa que lo creo bastante, que en estos tiempos tan raros, tan movedizos, tan turbulentos, aquí están pasando lo de la globalización y está pasando la tecnología disruptiva, y hay muchos motivos por los cuales la gente se siente muy insegura. Aquí ha habido una devaluación interna, que esto Miquel lo sabe mucho mejor que lo puedo saber yo. Aquí la gente está muy preocupada de salir adelante y no digamos sus hijos. Y entonces la autonomía, lo cercano, lo que entiendes, lo que está alrededor tuyo, pues te agarras a ello y desconfías. O sea, un liberal debería de desconfiar del big government, por supuesto. Pero aquí se desconfía del big government por otra serie de motivos que no son para nada liberales, porque están viviendo de ese bienestar que te da la autonomía. Entiendo por lo que me dijo María y por lo que me dijo Germán, que hay un debate, y yo preferiría ser muy corto para que haya un debate y escuchar las ideas, pero lo que dejo es la idea central de la pasta de dientes y del tubo, y la idea, uno, de por qué se hace cuando fuera de Cataluña, País Vasco, quizás Galicia, pero yo creo que un poco, no había necesidad de ello, cómo los partidos políticos se lanzan a ello en cuanto tienen la oportunidad. Es decir, qué maravilla para Fraga poderse retirar con sus gaiteros, que también le costaría, vamos a Galicia igual, y hacerse muy raizista. Los partidos lo utilizan y ahora hay otra serie de motivos que no existían entonces, que hacen muy difícil incluso racionalizarlo, como decías tú. Yo lo veo muy negativamente en todo caso. Muchísimas gracias, Tom. Nada, vamos a seguir, sin más, vamos a dar la palabra a José Manuel Otero Novas, que es realmente alguien, es probablemente el principal testigo vivo de lo que es la gestación de aquel estado de las autonomías y de aquel principio de las competencias. Es, por ejemplo,
el último ministro de Educación con plenas competencias para toda España. Si no me equivoco, estuvo antes en el gabinete de Suárez, antes de ser ministro. Bueno, es abogado de Estado, es un brillantísimo jurista, todos le conocen, pero sobre todo es una pieza clave en la elaboración, como fue subsecretario técnico en colaboración en la reforma política, legalización de los partidos políticos, y después en todo lo que fue la gestión de la comisión de subsecretarios, de todo lo que es la gestión del BOE, de los consejos de ministros y BOE, que va a traernos lo que es el proceso hacia el reparto competencial. En ese sentido José Manuel Otero Novas es el testigo absoluto, el mejor testigo que existe en este momento en la historia de España, de la historia de España, donde comienza ese estado de las autonomías, y por eso yo creo que es un testigo absolutamente único de lo que es este proceso, de lo que fue este proceso entonces, de las esperanzas que creó entonces y del balance que él nos puede hacer con su brillantez habitual de lo que es ahora la situación que tenemos. ¿Puedo hablar de mí? Sí, Pues que tengo poca voz, y me resulta más cómodo. Si hablo de pie, aparte de que veo las caras. Por ejemplo, veo al señor Sagardoy, que en el año 1979 tuvo la delicadeza de desplazarse a Lugo a pedir el voto para mí, en una reunión con empresarios. ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas? ¿No te acuerdas? Pediría por cosas laborales. No, y pues allí con los empresarios te reuniste en una cosa que hicimos para apoyar. Bueno, no quiero... ¿Pero ganaste las elecciones? Hombre, nunca perdí una elección en ningún orden. Tampoco me presento todos los días. Bien, comienzo por contestar a la interpelación que me hace Tom. Brevísimo. Yo creo en el estado de las autonomías de la Constitución, y por consiguiente estoy rabiosamente en contra del estado de las autonomías que vivimos, porque el estado de las autonomías en el que vivimos no tiene nada que ver con la Constitución, o muy poquito que ver, Yo probablemente pues soy uno de los mayores responsables del estado de las autonomías, lo cual me dice mi mujer que no lo recuerde. Pero bueno, yo le digo que cada uno es hijo de sus actos. Yo soy de los principales responsables del estado de las autonomías. Del estado de las autonomías que llega a la Constitución española, porque inmediatamente después de la Constitución española empezó el cambio. Hay cosas que no se han hecho en contra de la Constitución, que no son susceptibles de recurso y tal, pero que manifiestamente no están en la Constitución. El criterio que se estableció en mayo de 1980 y que fue el motivo por el que yo salí del gobierno, de la generalización, uniformización y aceleración del proceso autonómico, tres palabras que en gran medida proceden de una mente privilegiada en España del derecho administrativo, como era don Eduardo García de Enterría, que hay que descubrirse cada vez que se habla de él, pero en gran medida fue el padre de esa idea. Cuando eso se establece en mayo de 1980, eso es lo contrario de lo que dice la Constitución. La Constitución española, todavía la hoy vigente, no dice que España se divida en comunidades autónomas, eso no lo dice. Dice que se divide en municipios y provincias. La Constitución española no establece la igualdad de competencias para las comunidades autónomas. Incluso separa dos bloques claramente diferenciados, uno que luego se llamaron comunidades históricas y otro las restantes comunidades, y el planteamiento de unas y de otras, que son, me parece, el 147 y el 149, son absolutamente diferentes, y la Constitución española no pide la aceleración del proceso autonómico, tampoco lo prohíbe, pero establece
una demora en el proceso autonómico para las comunidades que no sean de las del 149, las de la vía rápida. Bueno, eso se cambió entonces y por consiguiente yo a partir de ahí ya no me solidarizo con el proceso autonómico. Entonces comienzo a decir lo que yo sí tenía la pretensión de decir. Voy a hablar más que en nombre propio, en nombre de un grupo al que pertenezco y que llevamos una serie de años trabajando. Estamos preparando soluciones para el futuro de España y personas vinculadas a esas soluciones. Obviamente empezamos en el año 2004, ya en el 2004 había que preocuparse del tema de las autonomías. Entonces, en los 2 o 3 primeros años de estudios, lo que estábamos era por pedir el cumplimiento de la Constitución. Hay que decir que aparte de lo que he mencionado de lo de mayo de 1980, de ese quiebro importantísimo, yo le dije al gobierno y al presidente, esto al final nos lleva a la separación de territorios, porque crea una espiral diabólica, porque no hemos hecho la Constitución para dar competencias, hemos hecho la Constitución para respetar ansias de hechos diferenciales, especialmente del País Vasco, no de Cataluña, ojo. Para Cataluña no era el problema era el País Vasco. Y naturalmente, si hacemos a todos iguales, nos vendrán, hombre, yo soy diferente, entonces te doy más, pero como son todos iguales le damos. Bien, violaremos la Constitución y al final el único hecho diferencial será la pretensión de la independencia. Nosotros apreciamos que las violaciones de la Constitución eran numerosísimas. El pueblo español no es consciente, porque no todo en la Constitución tiene que ser necesariamente un acierto, pero sea un acierto o no lo sea, la verdad es que ustedes y yo no podemos ir al Tribunal Constitucional a combatir el problema autonómico. O sea, los recursos de constitucionalidad son propios del gobierno y de pocas instituciones más. El defensor del pueblo, que es más o menos como si fuera el gobierno, bien, y algunos más. O sea, ya podemos estar todo el pueblo queriendo cargarnos una reforma constitucional que no tenemos legitimación para ir al Tribunal Constitucional. Y naturalmente eso hace que cuando los gobiernos no quieren que no trascienda, pues no trasciende. Y los gobiernos, ninguno de los gobiernos desde entonces existentes han querido, porque han buscado el negociar la investidura del presidente, la ley de presupuestos, y entonces se han callado como muertos o han promovido ellos mismos las reformas legales inconstitucionales. Voy a poner un ejemplo y no voy a citar a Zapatero. Voy a poner un ejemplo de una persona notoriamente españolista, como es José María Aznar. Bueno, José María Aznar, en cuanto llegó al gobierno, pues entre otras cosas, le transfirió los puertos de interés general a las comunidades autónomas. Ya sé que, vestido de una dialéctica más o menos respetable, pero la Constitución dice que la gestión, todo, la legislación y la gestión y la ejecución, todo, la competencia en materia de puertos de interés general es exclusiva del Estado, exclusiva del Estado. Desde pocos días después de entrar al gobierno José María Aznar, ya antes de aprobar la ley que lo autorizaba, ya empezaron a nombrarse presidentes de los puertos de interés general a los que designaban las comunidades autónomas. Y hoy en los puertos de interés general mandan las comunidades autónomas, no manda el Estado. El presidente, que tiene funciones ejecutivas, no es un chairman, el presidente está puesto, etcétera, etcétera. Bueno, y yo les podría poner muchos casos. Yo he sido abogado del Estado en ejercicio y yo he recibido órdenes de desistir de recursos, de romper papeles, de tal, bueno, y otros muchos compañeros, los del Tribunal Constitucional, por ejemplo,
cuando empezó la comunidad catalana a hacer su derecho civil disparatadamente anticonstitucional, porque lo que la Constitución permite es pues, mantener y reformar y hacer progresar los derechos forales, pero los derechos forales eran los que existían y se han creado ya, bueno, en Galicia, por supuesto. Yo estoy estos días tratando de arreglar las herencias de amigos o clientes gallegos y bueno, la ley de sucesiones de Galicia es... Bien, voy a abreviar. Nuestro primer objetivo era cumplamos la Constitución, pero llegó un momento en que las violaciones eran tantas, llegó la segunda ola de los estatutos y ya nos dimos cuenta de que eso no podía ser. No podía ser, ya no se puede cumplir, la Constitución está tremendamente violada y los estatutos de autonomía, el Estado, aunque quiera, no puede reformarlos. Los estatutos de autonomía necesitan la voluntad de la comunidad autónoma y entonces la única manera de volver a cumplir la Constitución es cambiar la Constitución, porque al cambiar la Constitución cambian automáticamente los estatutos de autonomía. Entonces hicimos unas conclusiones, un librito, La España necesaria, se lo mandamos a todos los políticos, algunos con cortesía nos dieron las gracias, otros ni siquiera contestaron. Nosotros creemos que los partidos políticos, y pido disculpas si algunos se molesta con esto, yo no sé si soy de un partido político o no, nunca me di de baja, pero hace 20 años por lo menos que no sé nada de ningún partido político. Los partidos políticos tienen muchas personas, muchos dirigentes que piensan lo mismo que yo. Yo hablo con ellos y piensan exactamente lo mismo que yo. Y sin embargo, los partidos políticos españoles son, en mi opinión, en la opinión del grupo del que formo parte, son absolutamente incapaces de solucionar este problema. No pueden estructuralmente. Estructuralmente no pueden. No les pidas que entren, suponiendo que llegáramos a la conclusión de que hay que recuperar competencias, no le pidas que lo hagan, porque no, es que se mueren del pánico. Se mueren del pánico, piensan que van a perder la siguiente elección y bueno, y eso ya les pone de los nervios, no quieren ni pensarlo. Yo tengo otra encuesta peor, la que tú dices, del Centro de Investigaciones Sociológicas de hace 2 años o 2 años o 3. Es peor que esa, vamos, es peor en el sentido de que el hambre autonómica es más reducida. Es más reducida. Por cierto, cuando hicimos las autonomías, por ejemplo en Barcelona, un 25% de la provincia de Barcelona estaba en contra de cualquier tipo de autonomía, quería centralismo puro y duro. Bueno, eso está en los informes del Centro de Investigaciones Sociológicas. Bueno, los partidos políticos no pueden. Yo, como es natural, he estado viviendo estos meses con altibajos, días de satisfacción y días de la noche triste de Cortés en México, ¿no? Bueno, finalmente soy moderadamente optimista en el sentido de que el gobierno conseguirá lo que se ha propuesto, que es, bueno, que el proceso de independencia, pues que siga, pero que siga más o menos respetando formalmente la legislación. Ahí había mucho que hablar de si se está respetando, pero en fin, ese es otro tema y no quiero desviarme. Es probable, a lo mejor esta noche resulta que se demuestra que me equivoco, que soy muy optimista, pero es probable que se constituya un gobierno con Puigdemont o no, ¿qué más da? ¿Qué más da que sea Puigdemont o que sea otro igual? Bueno, con uno de estos señores y que lo que se dediquen es hablar como habla hoy el presidente del Parlamento de Cataluña, con frases ambiguas y que sigamos en la ambigüedad y tal, bueno, y que
esto aparentemente es un éxito, hemos ganado. Bueno, hemos ganado. Esperemos 3 meses después de que se constituya el gobierno de Cataluña y naturalmente tanto el PP como el PSOE como Ciudadanos empezarán a decir qué tenemos que darle a los independentistas catalanes para que queden satisfechos. Esa es la pregunta que se van a hacer. Bueno, que se van a hacer, no, que llevan mucho tiempo haciéndola y con frecuencia en público. ¿Qué tenemos que darle? Entonces, vamos a ver, ¿qué podemos darles? ¿Qué podemos darles? A Cataluña les damos el concierto económico. El concierto económico yo creo que no hay quien se atreva a darlo, ¿no? Porque, bueno, ya si damos el concierto económico, yo he sido siempre partidario de respetar el del País Vasco y el de Navarra, a conciencia de que naturalmente es gravemente injusto. Lo escriben los vascos ilustres ya a finales del siglo XIX y ya dijeron el concierto es nuestra salvación. El concierto, bueno, está estudiado y con números y con tal. O sea, eso no puede ser. No le puedes dar el concierto porque, pues, desde luego, los gallegos saltan, los otros saltan mucha gente. Bueno, yo creo que la mentalidad del gobierno vigente no es una crítica, es un análisis. La mentalidad del gobierno vigente será darles el equivalente al concierto económico diciendo que no es el concierto. Pero bueno, bien, por ahí se puede dar. Bueno, pues venga, pues le vamos a dar, ¿no? Lo que pasa es que lo que des, inmediatamente te lo van a pedir otros. Y entonces vamos a seguir en la misma línea en la que llevamos 30 años. Nos piden 100 y le damos 50, nos piden otros 100 y le damos otros 50, nos piden tal. Estamos a punto ya de tener comunidades autónomas que sean el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estamos muy próximos, muy próximos. Bueno, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para los Estados Unidos es mucho, porque los Estados Unidos son la primera potencia militar y económica mundial, y entonces pues la política exterior y la política de defensa en los Estados Unidos es mucho. Nosotros, política de defensa, España tiene política de defensa. Tiene política de defensa, o sea, entre la OTAN y las misiones no sé qué y tal. No, nuestra política de defensa es muy pequeña, es casi despreciable. ¿Y nuestra política internacional? ¿Cuál es nuestra política internacional? Entre la Unión Europea y tal, o sea, que bien, si conservamos comunidades sobre las cuales, o que nos aceptan la política exterior y de defensa, pues es como no tener nada. Bueno, la política exterior, Cataluña ya hace tiempo que no nos la acepta. Pero bien, supongamos que nos la aceptan, no es nada. O sea, por ahí yo creo que el régimen político que hemos establecido en 1978, la monarquía que restauramos, yo creo que todo eso se une, me parece a mí. Yo creo que ese es el análisis. No podemos, tenemos que ver a dónde vamos, a dónde vamos, a dónde vamos. Hace 30 años se podía pensar, hombre, podemos darle mucho y luego le damos las carreteras y luego le damos la policía y luego es que ahora ya, ¿qué les damos? Estás hablando de un hundimiento del régimen a corto plazo. No sé a qué plazo. Yo digo que la tendencia, lo que me parece claro es que la tendencia va a la caída del régimen, fundamentalmente por el problema territorial, pero no solo. Es que cuando los regímenes caen hay algún elemento que hace de catalizador, como en la química, pero saltan otros elementos, ¿no? O sea, tenemos la corrupción, que bueno, o sea, ¿qué pasa con la corrupción? Es que no nos ahoga. Tenemos otras muchas cosas, tenemos la situación económica. Bueno, no quiero ser, yo creo que vamos al final. Bueno, entonces, nosotros, el grupo que naturalmente no queremos la revolución, la caída del régimen puede producir una revolución,
la revolución es desagradable, puede ser traer consecuencias salvajes, pero además es que no nos engañemos. Si a mí me dicen, tú tienes la facultad de dirigir la revolución, yo digo, Dios me libre, porque la experiencia dice que las revoluciones no acaban como empiezan, y desde luego quien las dirige al principio normalmente le cortan el cuello al segundo paso, o sea que no es una solución. Bueno, no obstante, a pesar de que los partidos no nos hacen caso, hemos hecho un segundo estudio y hemos hecho una propuesta de reforma constitucional que está en este libro, se la hemos enviado nuevamente a todos. Solo de la Generalitat de Cataluña quisieron hablar con nosotros, solo de la Generalitat. O sea, el señor Homs pidió venir a verme y estuvo comiendo con nosotros para exponernos su opinión sobre estas soluciones y tal. Bueno, nosotros ahí hacemos una propuesta de reforma constitucional. Mejor dicho, hacemos dos, las hacemos detalladas, justificadas y detalladas. O sea, si mañana quisiéramos, inmediatamente tenemos el texto aquí para someter al pueblo español y que lo apruebe. Lo primero que pedimos es un referéndum, naturalmente un referéndum español, un referéndum nacional. Pero aquí están las soluciones y nosotros no ofrecemos una solución, ofrecemos dos. Estoy acabando porque el detalle de la reforma constitucional lo dejo para que si ustedes quieren yo se lo explico y si no, no se lo explico. Ofrecemos dos alternativas. ¿Por qué dos alternativas? Porque nosotros no somos un partido político y no estamos preparando esto para decir esto mañana va al referéndum. No, nosotros estamos proponiendo soluciones para el momento de la crisis y el momento de la crisis pues puede ser quizá, digamos, dentro de 10 años, de 5, de 15, no lo sabemos. Y en el momento de la crisis la mentalidad del pueblo puede ser muy distinta. Lo que sí hemos observado es, cuando en 2004 empezamos a trabajar en este tema, era dificilísimo hablar de ello. Era dificilísimo, nadie en España quería hablar de ello. Los medios de comunicación no queríais hablar de ello. En el 2004, en este momento, bueno, yo me he quedado gratamente sorprendido viendo que sin que nadie lo convoque, el pueblo de toda España, no solo en Madrid, empezó a sacar las banderas españolas. Hasta yo por primera vez en mi vida, por primera vez fui a un chino y me compré 2 banderas y las puse también. O sea, las cosas cambian. Como no sabemos cómo va a estar después, hemos preparado 2 alternativas. Una alternativa más dura, que es la de las comunidades autónomas se mantienen, pero se mantienen con competencias parecidas a las de las provincias forales del País Vasco y Navarra. O sea, unas competencias sensiblemente reducidas, como grandes diputaciones. Esa es una, la más dura. Por si el pueblo español en ese momento efectivamente sigue en la dinámica en la que estamos, crece la voluntad de acabar con las comunidades autónomas. Bien, nosotros no pedimos la desaparición de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Por 2 razones. Algunos, como yo, creemos en las regiones. Yo creo en las regiones. Sigo creyendo en las regiones. Bueno, esto es en algunos. Y todos, otros, y los que son como yo, sabemos que si queremos hacer una reforma constitucional que suprima las comunidades autónomas, tenemos que tocar el artículo 2 de la Constitución. Tocar el artículo 2 de la Constitución significa un proceso que probablemente es de 1 año y medio. En un momento de crisis, cuando está a punto de estallar una revolución, no puedes mantener abierto un proceso durante 1 año y medio. Entonces la revolución estalla. Y entonces no hemos, deliberadamente, la más dura de las soluciones no es suprimir las comunidades autónomas. Y luego hay una segunda alternativa, que es con la que yo más me identifico, que es una reforma constitucional
para que la situación vuelva a lo que entendemos en una lectura racional, a lo que entendemos que quiso establecer la Constitución del 78. Queremos volver a la Constitución del 78. Y entonces ahí verán ustedes, luego si quieren entramos en ello, hay una serie de justificaciones y de preceptos que lo que hace es retocar competencias, pero retocarlas, aclararlas. Por ejemplo, la Constitución dice que la política exterior es del Estado, pero ustedes saben que ya José María Aznar empezó con ese juego de, bueno, la formación de la voluntad exterior del Estado la hacemos con las comunidades. Empezó con ese tipo de juegos. Que el Poder Judicial es del Estado, pero llevamos no sé cuántos años admitiendo que una cosa es la administración de justicia y otra cosa es la administración de justicia. O sea, estamos en unos juegos casi infantiles, ¿no? Bueno, pues todo eso lo desinflamos, mire usted, y tratando de evitar que se puedan hacer este tipo de juegos. No les entro ahora en el detalle, si ustedes quieren lo vemos después. Bien, vamos a ver. Son tres tipos de normas. Otras, los sistemas de control del Estado, las leyes de armonización, que ustedes saben que después de la Guapa nunca más se volvió a intentar, porque el Estado no se volvió a atrever. Las normas sobre el 155, que bien, ahora se puso en marcha, pero habría que delimitar. Siguiente bloque de normas, el cierre del proceso autonómico. Suprimir la delegación del 152. Oiga, eso es un fraude como la copa de un pino. La delegación, se han hecho delegaciones, está pensado para circunstancias de excepción y se ha hecho para las tonterías mayores, para la simetría organizativa. Estoy pensando en el preámbulo de una ley de delegación de competencias. Y la mutación constitucional. Esto es una cuestión importante. La mutación, el principio de mutación constitucional es lo que permitió que por vía democrática Hitler estableciera la dictadura terrible que se ha establecido en el mundo. La mutación constitucional es una cosa que les llega al alma a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ha habido alguno que yo le he leído en la tercera del ABC, sosteniendo la doctrina de la mutación constitucional, les encanta, porque naturalmente son como dioses, o sea, sustituyen a la soberanía del pueblo. El pueblo se calla, yo cambio la Constitución. Bueno, o sea, eso nosotros proponemos que eso sea delito. O sea, cuando un tribunal, sea el constitucional o sea el que sea, considere que hay que cambiar la Constitución porque en su tiempo no hemos pensado en una cosa, que proponga la reforma. Pero ¿qué es eso de que ellos se atrevan? Bueno, y luego hay otra serie de preceptos, y ya me callo con esto, que son para tratar de evitar que se vuelva a repetir el mismo tipo de abusos. Entonces ahí tocamos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Naturalmente, aparte de la composición, hay que tocar el tema de la legitimación y proponemos que un grupo de ciudadanos, pues 1.000, 10.000, un grupo de ciudadanos pueda presentar recursos al Tribunal Constitucional cuando el gobierno les dé lo que sea. Proponemos que lo que él dice está muy bien, pero está muy bien en otra óptica. Nosotros no queremos que el Senado sea una Cámara territorial. El Senado proponemos pura y simplemente suprimirlo. ¿Qué pasa con el Senado? Hay una trampa con el Senado. Es la Cámara. Vamos a llevar los temas de los territorios tal, pero ¿cuáles vamos a llevar? ¿Vamos a llevar al Senado las competencias propias de las autonomías? ¿Es que alguien cree que podremos llevar al Senado algo que sea propio de las autonomías? Naturalmente, lo que se llevará al Senado serán competencias del Estado.
Y si hacemos eso, una Cámara Territorial, hacemos otro instrumento más de cesión de competencias y de confederalización del Estado. Proponemos, y no quiero ciertos cambios, visto que de verdad, aparte del sistema electoral, que tiene razón Miquel, que convendría modificarlo, pero hemos estudiado mucho el sistema electoral y no hay solución mágica con el sistema electoral para el tema de las autonomías. Se puede mejorar, pero no hay una solución mágica. Nosotros creemos que no hay más que dos soluciones. Hemos examinado eso, pues el 3% de tal, pero bueno, ¿qué más da que Junts por el sí no tenga votos para llegar al Parlamento si se confedera con los gallegos y con nosotros, tal, llega por otra vía? Nosotros proponemos ahí que vamos a dejar un poquito el presidente, sí, no, ya me callo, son dos cosas. El presidente del gobierno que sea elegido en votación separada por el pueblo. Cuando haya elecciones, lo elige el pueblo, que no vaya al Parlamento. Y que las leyes en el Parlamento, sobre todo la ley de presupuestos, no tengan debates de totalidad. Porque, naturalmente, hemos observado que casi todas las sesiones de competencia son o para el debate de investidura o para el debate de totalidad de la ley de presupuestos. Y eso no afecta para nada a la democracia. Los partidos pueden luego votar en contra de todos los artículos de la ley de presupuestos que quieran y pueden cargarle al gobierno lo que quieran, pero la votación de totalidad y la elección al presidente del gobierno son una de las causas de la situación en la que vivimos. Y ya me callo, señor. Pido disculpas, no sé si... No, fascinante, además. Gracias. Fascinante el proyecto. Yo sabía que llevabais años en ese documento, no sabía que lo teníais todo ya absolutamente amarrado y que habíais presentado esa propuesta. Como veo, con ese interés tremendo por parte de los partidos, como hemos visto, vamos a empezar el debate ya en este momento. ¿Alguien? ¿Cómo se llama el grupo? Es el Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia. Aula Política. Esto lo pueden ver en la página web de la Universidad San Pablo, Instituto de la Democracia y tal. Ese libro, en la página web lo tienen también. ¿La página web cómo se llama? Es Universidad San Pablo CEU, Instituto de Estudios de la Democracia, Aula Política, Publicaciones. Pues ahí está ese libro que se llama Recuperar España, una propuesta desde la Constitución. Podrían regalar algunos a la Fundación y así la Fundación los distribuye. Que si podían regalar algunos ejemplares a la Fundación y así la Fundación lo distribuye. Les ofrezco una cosa mejor, que lo tienen en internet. O sea, lo de bajárselo, ¿no? Lo de bajárselo. Lo pueden bajar, si nosotros lo que no queremos es hacer dinero ni cosas parecidas. Lo que queremos es que lo lean y sobre todo que lo tengamos para el día que caiga el régimen. Que esté a mano, ¿no? Claro, sí, ojalá no. Yo trabajo para que no sea así, ¿eh? O sea, no quisiera ser... A ver. Bueno, felicito a la Fundación y a los tres ponentes, que cada uno en sus respectivas intervenciones nos han dado bastante luz y motivo de reflexión sobre este tema, que a mí es un tema que me supera. Es el gran tema, para mí es la cuestión de las cuestiones. Entonces, claro, al intervenir con algunas cosas tengo la sensación de ridículo, porque este tema requeriría siempre una conferencia de 1 hora, porque si no parece que toca son cositas y el tema es global, en su importancia es global y hay que atacarlo globalmente, ¿no? Pero sí, como es natural, no tenemos tiempo ni podemos hablar de todos los asuntos. Por eso yo las referencias, las observaciones que hago, tomo buena nota de algunas de las cosas que habéis dicho, me parecen muy interesantes, pues son puntos concretos del asunto. Yo
a origen, y como bien ha dicho mi buen amigo José Manuel, en aquella época yo estaba en el Instituto de Estudios Sociales con el Estatuto de los Trabajadores y no me metía en nada más que en eso, pero estaba todo el santo día, mucho más que con mi mujer, con Rafael Calvo Ortega, que era el ministro, sentado en el ministerio con él, y me enteraba de todo lo que pasaba en el gobierno, pues porque me llamaban, desgraciadamente muchas veces por cuestiones de terrorismo y otras pues otros temas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vi, y me he acordado luego, la frivolidad, perdona, tú estabas en aquel momento, no sé si en el 78 debe haber el ministro, pero bueno, en aquel momento tan importante para nosotros, la frivolidad con la que se daban y quitaban cosas y se realizaban los estatutos de autonomía. Por ejemplo, me decía Juan Calvo, dice, estamos de acuerdo además del estatuto, de Canarias, no sé qué tema era, y dice, no, me ha llamado, no sé qué ministro era, para decirme que demos o que vamos a dar a los canarios en el Estatuto de Autonomía. Claro, el Estatuto de Autonomía era un tema de alto contagio, porque allí quedaba el Estatuto, porque nos van a votar en un tema que tenemos no sé qué y que a cambio de eso le demos tal. Entonces, muchas de las cuestiones que salieron en los Estatutos de Autonomía eran por un mercadeo de temas que en aquel momento al gobierno le interesaban, lo cual pues supone una cierta improvisación del proyecto. Pero bien, dicho eso, yo creo que tenemos el problema mucho, pero vaya, uno de que yo quería resaltar es la incidencia, por ejemplo, económica que tiene tal como está diseñado el modelo. Por ejemplo, el presidente de Siemens, hace un tiempo, amigo mío, Eduardo Montes, uno vuestro, decía, bueno, es impresionante lo de la legislación autonómica, que es distinta en las distintas autonomías, porque nosotros en Siemens tenemos un proyecto muy importante de inversión de millones en ascensores en España, y no lo hemos hecho porque cada autonomía tiene una legislación sobre ascensores distinta y no compensa, es imposible porque no tenemos escala suficiente. O sea, tenemos un negocio importante si hubiera pues, 100.000 ascensores, pero no 100.000 ascensores, 20.000 de esta forma. Bueno, eso es un tema importante. Otro, me dijo y me hizo la observación a alguien, si sale un autobús de Badajoz a Barcelona, habría que irlo cambiando por lo menos 4 veces el autobús para cumplir con los estatutos, con las leyes autonómicas sobre cómo deben ser los autobuses de viajeros a lo largo, cuando pasan por Madrid, pues tienen una legislación distinta a la de Extremadura y la otra. Claro, eso es una locura absoluta que yo no sé cómo se puede arreglar, pero claro, tienen que tener cierta competencia legislativa, evidentemente. Pero ¿qué carajo va a tener competencia sobre ascensores distintas en las distintas regiones o sobre 1000 cosas? La caza en un sitio es de una forma, el otro otra. Bueno, ese es un tema que la incidencia económica es muy importante. Y luego, y repito que este tema daría, pero bueno, yo solamente quiero hacer alguna observación. Alguno de vosotros ha dicho lo de Salvador del Estado. Yo de ayudante de cátedra de mi maestro Bayón, siempre me quedó muy grabado que cuando explicaba, en el año 62, explicaba, yo de ayudante, iba allí con él en la clase, explicaba la huelga. La huelga en aquel momento era delito de sedición. O sea, no es que no estuviera permitida, sino que se castigaba con 30 años y un día. La huelga. Y entonces él, cuando explicaba esto, decía, bueno, aquí el fenómeno colectivo es muy relevante porque el derecho, las leyes, callan ante los fenómenos colectivos, no pueden con los fenómenos colectivos. Yo me acordé de la vieja sentencia de Cicerón que dice silent leges inter arma. Hasta las armas, las leyes, pero aquí el fenómeno colectivo, la desobediencia colectiva, el derecho se encuentra inerme, la ley no sabe qué hacer, es impotente, ¿no? Y decía él, ven ustedes que está castigado con 30 años y un día la huelga. ¿Ustedes creen que hay un gobierno, bueno, en el momento era el de Franco, que de poder alguno podría el gobierno de Franco, pues no, ni el de Franco, ¿no? ¿Va a castigar a 100.000 huelguistas en una huelga general con 30 años y un día? No. ¿Es posible? Oh, es imposible. Bueno, pues yo coincidí en un funeral de estos en Soto Real, bueno, Soto, donde se va al que ahora vamos todos por los cementerios de La Paz, y coincidí con la vicepresidenta Soraya y iba al mismo tanatorio, al mismo muerto que iba yo,
Y le digo, hombre, Soraya, me alegro hace 3 años. Y verte, yo vivo muy preocupado con el tema de la desobediencia colectiva en Cataluña. Es lo que más me preocupa. Porque claro, el día que diga el gobierno catalán, en qué momento era más suave, en fin, puede decirlo, que se crea la agencia tributaria catalana y que lo patriótico y lo bueno para los catalanes patriotas es pagar a la Hacienda catalana, que está en Aribau 30, y paguen 800.000 catalanes a la Hacienda catalana, cuando luego le vaya la Hacienda española y dice, oiga, usted no ha pagado. Dice, no, he pagado, me ha dicho mi autonomía, mi gobierno, que pague ahí y lo he pagado allí. A mí no me cuente usted cuentos. Y me contestó exactamente, dice, no te preocupes que para eso tenemos los abogados del Estado. Textualmente, digo, hombre, si lo que estoy diciendo, Soraya, es que no valen para nada los abogados del Estado en este momento, en esas circunstancias. Los abogados, ¿qué van a hacer los abogados? Bueno, pero eso fue así. Y luego, ya por último, la tercera observación, digo, de picar un poco el tema, yo creo que ha sido tremendo la dejación por los votos y por salir esto de investiduras y todas esas cosas, la dejación de autoridad y casi diría yo de moralidad democrática en el respeto a las leyes, especialmente de Cataluña. Yo cuando he visto, como he visto todos, que el presidente de la autonomía, creo que era el Clubas entonces, dice en público, no en una cena con amigos, que nunca cumplirán las sentencias del Tribunal Supremo sobre la educación o la enseñanza en castellano, bueno, yo me he echado las manos a la cabeza y digo, y que no pase nada. ¿Cómo es posible que diga un señor que es autoridad, que no va a cumplir la sentencia constitucional? Es algo, tengo un amigo alemán que hablo con él a menudo, laboralista, y me dijo, oye, ese que, no sabía quién era, este dirigente político que ha dicho, lo había oído, lo habéis, que no va a cumplir la sentencia, le habrá caído buena, ¿no? ¿Qué habéis hecho? Digo, absolutamente nada. Tienes echado la mano. ¿Cómo es posible? Es que eso es algo que te supera. Y cuando ves, que lo he visto yo con vosotros, a no sé quién era, un consejero, que rompe la televisión, o sea, con los focos de la televisión, pero sobre todo rompe sentencias diciéndome me paso por arco del triunfo y que no pase nada, es algo tan incomprensible que casi es lógico que tengamos lo que tenemos. Claro, porque es que sí, hasta que ahora, claro, pues han ido, todo vale, hasta que ya llega la explosión. Y ahora mismo, yo tengo la suerte de tener en la Academia de Jurisprudencia, tenemos dos magistrados, magistrada catalana y el magistrado constitucional, y luego el Consejo de Estado, y tener algunos landelinos, otras personas que están allí, y ayer que teníamos sesión, pues nos contaban, claro, que están, primero, Landelino nos dijo, he dicho al gobierno 1000 veces y sigo diciendo que no estén en una posición de reacción, que tengan un programa, una acción, algo que cambie, porque todo lo que hace el gobierno es, hacen y entonces reaccionan y se sientan otra vez a que haga la siguiente. Y los otros que han cogido ya al aire y saben lo que hacen y tienen muy buenas herramientas, hacen otra y otra reacción. Y si hoy le hubiera dado al mozo este, a Puigdemont, a ponerse, como nos dijo la magistrada constitucional, dice, yo creo que este va a entrar de mozo, de escuadra. Se va a poner una redecilla, se va a poner esto, se pinta un poco y entra por el cuadro. Bueno, pues si hace eso parecido y entra, ya sabemos lo que va a pasar, que habrá la investidura de él y a continuación el Estado reacciona y pone en jaque al Estado por el Tribunal Constitucional, el Consejo del Estado, el Gobierno. Es una cosa que te se ganas de llorar. Es decir, ¿qué hacemos aquí? Es algo impresionante. Bueno, es la dejación esa, y además y un ministro de Interior dando ideas con el ultraligero. No sé si lo escuchasteis a Zoido diciendo, sí. Hablando de las pistas de los Pirineos, lo fácil que era entrar, dice por pistas forestales, por caminos, en ultraligero, le daba ideas y tal. Perdón. Os quería hacer una pregunta. Pero antes, una ligera reflexión sobre todo la que habéis hecho, que asusta. Muchas reflexiones asustan. Si resulta que quien ha violado la Constitución han sido los que tienen que cambiarla. Lo tenemos que cambiar los españoles, pero ellos son los que tienen el poder. Si
todo esto, si la Constitución no habla de autonomías y hemos llegado a tener estas autonomías, ¿cómo podemos hacer? Porque hay una sociedad civil. ¿Qué puede hacer la sociedad civil sin llegar a esa revolución para poder o intentar cambiar esto desde nuestra posición? Porque los que tienen que cambiarla son señores que son los que van a votar en nuestro mundo. ¿Cómo hacemos la sociedad para intentar cambiar esto? ¿A algunos se os ocurre qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? A través de las elecciones que existen. Hombre, poderse se puede hacer. No, que no sea una revolución, evidentemente. No una revolución, pero se pueden organizar grupos, campañas, medios, etcétera. Esto se puede hacer. Tiene que tener voz, ¿eh? O sea, Pero el ya, medio de pero comunicación tiene que dar la voz se obtiene. ¿Sí? No la tienes, pero puedes obtenerla. Pero claro, eso requiere que haya personas que quieran comprometerse en ese sentido y medios para sostenerlas. ¿Sí? Porque claro, las organizaciones de la sociedad civil no existen si no hay personas o empresas o Ya sé. quien sí, sea. sí. Yo Villa Cisneros es un ejemplo. en su día presidí el Foro Herma, y no voy a contar nunca los entresijos de cómo financiamos todo aquello, pero si no hay gente que se compromete con su dinero para sostener a un pequeñísimo grupo de activistas dedicados a proyectarse a través de los medios de comunicación, no hay nada que hacer. Entonces, No, claro, pero lo que pasa es que yo, por ejemplo, ya no tengo edad para... no, claro, eso es lo que nos pasará, tenemos que convencer a la tengo población. futuro. Tú estás de acuerdo con que en parte, Sí. Sí, voy a decir, bueno, una cosa de José Antonio Sagradoy. O sea, tienes toda la razón, o sea, que contra las masas no puedes hacer nada, pero es que, digamos, los políticos son personas que también tienen inteligencia, ¿no? Y la inteligencia del político consiste en saber cómo se puede manejar una masa. O sea, la masa no puedes mandarle cualquier cosa para enfrentarte a ella, pero tienes que saber, primero, en qué momento desmontas el movimiento de masas. Primero, yo reprocho al gobierno que tenemos, así como me alegra muchísimo que tenga éxito y les ayudaré todo lo que pueda, pero yo le reprocho, no puedo dejar de reprochar, que lo que ha hecho en octubre tenía que haberlo hecho hace por lo menos 3 años. Y hace 3 años no había 2 millones en la calle. Hace 3 años había medio millón, más o menos. O sea, ha crecido mucho. O sea, eso hay que cogerlo en el momento. Y en segundo lugar, hombre, naturalmente no metes a 2 millones en la cárcel, entre otras cosas porque del presupuesto tendrías que dedicarlo a eso. Tienes que saber seleccionar. Y bueno, y así ha sido siempre. En el 34 no se metió a 2 millones en la cárcel y se acabó con la autonomía. En el 34 se pegaron 2 cañonazos en la plaza de San Jaime, estos escaparon por las alcantarillas en vez de marchar a Bélgica, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, hay que saber dónde lo tocas. Bueno, luego tendrá dificultades el hacerlo, pero yo creo que no hay que decir, es que las masas son muchas, claro que son muchas, pero se puede hacer. En cuanto a lo yo, por supuesto, estoy de acuerdo con Miquel, ¿no? O sea, que hay que trabajar en grupos, en la sociedad, lo que se llama la sociedad civil. La sociedad civil a mí me parece una redundancia, societas y civis es lo mismo, ¿no? Pero bueno, la sociedad. En la sociedad hay que constituir grupos, que es que serán otros y tal. Eso hay que constituirlo. Y los grupos tienen que saber. Vamos a ver, hay una cosa importante que es el conocimiento histórico, ¿no? No voy a decir
la cantidad de grandes autoridades que han dicho es que si no conoces la historia no puedes preparar el futuro, tienes que conocer la historia. Entonces, si conoces la historia, tú sabes que los regímenes políticos caen con guerras y caen con revoluciones y caen con sangre y caen con no sé qué, pero no siempre, no siempre. Hay muchas veces que los regímenes políticos caen por implosión, caen por su propio peso, porque se descomponen. O sea, la primera república en España vino sin un tiro. No hubo un tiro. No hubo un tiro. Sencillamente el régimen anterior estaba agotado. Estaba agotado. Y cuando los regímenes se agotan, de repente, ¡pum!, caen. La Segunda República, exactamente lo mismo. Si ni siquiera ganaron las elecciones municipales, los contrarios, ni siquiera las ganaron. ¿Pero cómo cayó? Ah, pues cayó porque el ministro de la Gobernación dijo: yo hoy no voy al despacho, y dejó el despacho libre para lo que lo ocuparan otros, y el otro pues lo mismo, se marcharon a casa, y aquellos grandes partidos, 60 años de la Restauración, grandes partidos no sé qué, desaparecieron, de la noche a la mañana desaparecieron. Bueno, y cuando muere Franco, pues hay algunos que cambiamos el régimen pacíficamente, o sea, cabe cambiarlo pacíficamente. Entonces lo que hay que saber, lo que hay es que estar al tanto de cuál es el momento. Probablemente si te adelantas, mueres. Hay que esperar y estar preparados para el momento. Estar preparados para el momento. En mi opinión, pido también disculpas si alguien no comparte la idea, pero digamos por lo delicado del tema que voy a exponer, ¿no? ¿Cómo cambia el régimen el 14 de abril del 31? ¿Cómo cambia? Ni siquiera fueron el Partido Socialista, ni Alcalá Zamora, ni tal, no. El cambio de régimen, ¿quién ganó las elecciones constituyentes de 1931? Hay que dejar de leer los periódicos e ir un poco a la realidad. La Cámara Constituyente de 1931 tenía 156 masones. 150. El grupo mayoritario era la masonería. Porque ya sé que la masonería está tan dividida como el Partido Popular o como el Partido Socialista, ya lo sé, pero había 156 que cuando en los temas que les importaba se reunían a comer y hicieron la Constitución. Bueno, yo voy a la idea, había 5.000 masones en España en 1931, nada más que 5.000, y la mayoría, según María Dolores Gómez Molleda, que yo creo que ha hecho el estudio más serio sobre la masonería, entre otras cosas porque vivía en Salamanca y tenía el archivo de la masonería de Salamanca, la mayoría de los 5.000 mediocres, la mayoría, la inmensa mayoría mediocres, pero bueno, a pesar de todo, pues había 1.000 que no eran mediocres y se reunían y preparaban y ellos llevaron el gato al agua. La Constitución del 31 no es ni del PSOE, ni de los radicales socialistas, ni de Azaña. Y Azaña tuvo que ir a jugar, a iniciarse en la masonería y también para poder gobernar. Bueno, quiero decir que esa es una posibilidad que yo creo que hay que barajar. Hay que estar preparados. Y efectivamente, los movimientos que dice Miguel, yo creo que eso es fundamental. Tenemos que tener los más extendidos movimientos posibles. No hace falta que sea un movimiento con 2 millones de personas, no, yo casi prefiero 500 movimientos de más reducidos, pero activos. Muy bien, una última pregunta quizá. Sí. José Manuel, me encantaría que me contaras el momento y la decisión del tirarnos a por las autonomías, ¿no? O sea, una pregunta que parezca un poco tonta, ¿cuál era la otra opción? ¿Había otra opción que barajabais? Porque nos estamos dando cuenta de que es una opción fallida y con los regionalismos y con el chantaje de poder, lo hemos visto que las autonomías también se van al garete.
hubo otra finalista, o sea, entiendo que barajabais otras posibilidades y otras fórmulas. ¿Cuál fue un poco la otra opción? O sea, me refiero, esto es historia y yo no lo sé, y me encantaría saberlo. Bueno, naturalmente había opciones de mantenimiento del centralismo, pero esas estaban muy desprestigiadas. Tenían poca fuerza por falta de prestigio. Yo creo, en mi análisis, a la muerte de Franco en España había una fuerte implantación de grupos cristianos, y los grupos cristianos entonces pues patrocinaban el principio de subsidiariedad, y eso favorecía la existencia de las regiones. Bueno, yo quizá soy parcial porque yo estaba en esa línea, pero luego, aparte de esa tendencia a decir, hombre, ¿y por qué vamos a negar, si hay diputaciones provinciales, por qué no regionales? Es el mismo pensamiento que tuvo Calvo Sotelo y Maura. Los dos quisieron hacer el estatuto regional, ¿no? Y es la misma idea. Entonces, pero ¿por qué no tenemos diputaciones regionales? Eso es un principio lógico de organización. Debemos tener en cuenta que el centralismo en Europa es un centralismo de origen francés, es el jacobinismo francés de la Revolución Francesa, y ese centralismo no en España ni por Franco. Franco no centralizó España, Franco lo que centralizó fue políticamente, o sea que él tenía todo el poder, pero no centralizó España. España estaba centralizada desde el 19, pero esa centralización era excesiva. Yo recuerdo hablar con Adolfo Suárez, que él quería ser autonomista, pero tenía sus reparos, y me decía, pero ¿cómo lo ves? Pero tú lo ves claro y tal. Y yo le puse alguna vez el ejemplo. Yo fui finalmente, al final del proceso, después de salir de presidencia, me fui a educación. Le dije, mira, presidente, es de locos que el ministro de Educación le tiene que dar de comer diariamente a 5 millones de chavales, y tiene que transportar a 6 millones, y tiene que construir no sé cuántas escuelas que estábamos construyendo. El ministro de Educación era el primer restaurador de España, el primer transportista, el primer constructor de España. El ministro de Educación así no puede ocuparse del sistema educativo, porque un día un autobús choca con un tren y ahí está el ministro corriendo a cualquier sitio de España. No puede ser, o los cristales de una escuela. O sea, era necesario algo de descentralización. Y a toro pasado, o sea, ¿no te arrepientes de algo? O sea, ¿podrías haber reformulado de otra forma? Porque sí, los chantajes que se han llevado a cabo después, por un tema de, como dices, de ganar elecciones o este regionalismo que dices que existe, y es obvio que existe, ¿qué crees que se puede haber hecho mejor en ese momento? O sea, ¿hay algún tipo de...? No sé, no, yo, hombre, de lo que yo... No es que me arrepienta, pero yo creo que mi error fue creer que las constituciones se hacen para cumplirse. Es que eres abogado del Estado. Muy brevemente. Oye, no, yo quería hacer una pregunta a Miquel Huesa en su condición de catedrático de Economía, porque el título es lo de recuperar las competencias, ¿no? Entonces, yo recuerdo una anécdota que me dejó patidifuso, y es que en la penúltima comparecencia en Madrid de Iceta, de Miquel Iceta, el del PSOE catalán, criticando la presidencia de Artur Mas de la Generalitat, decía, pero ¿cómo alardea si no ha conseguido ni una sola competencia más? Es decir, en España se ha impuesto el sistema de emulación y de querer todas las competencias, lo cual yo creo que es perfectamente contradictorio con el principio, digamos, autonómico y de subsidiariedad, en última instancia al que te referías. Y sin embargo, yo recuerdo también, en la Unión Europea, cuando se quiso promover de verdad el mercado único, se hizo un famosísimo informe, que recordaréis todos, el informe Cecchini,
que eran los costes de la no integración. Y sin embargo, en España estamos haciendo un fenómeno peculiar, que tú lo has tocado muy periféricamente, lo de la ruptura de la unidad de mercado. Que quizás es muy brutal decir que el mercado común, el mercado único español no existe, pero que existen extraordinarias dificultades para el mercado uniforme o único en España, eso es rigurosamente cierto. Y eso es un problema de competencia autonómica, es decir, esto tiene un coste económico objetivo, objetivamente medible y perjudicial. Pero en fin, yo le pregunto al catedrático de Economía, a lo mejor estoy en un error radical, ¿no? Yo creo que esa fragmentación del mercado interior no es tan relevante como se dice. Por ejemplo, toda la política energética con la fragmentación territorial, por ejemplo. Digamos, vamos a ver, es que si habla, la política energética es una política estatal. Ahora, si me estás hablando de construir la línea de transporte de alta tensión entre Asturias y Castilla y León, pues entonces están las competencias autonómicas en materia de medio ambiente que lo dificultan todo, etc. No, que lo impiden. Bueno, bien. La energía eólica, la energía fotovoltaica. Simplemente se tarda 25 años en construir una línea. Bueno, pues está mal. Bueno, ya, pero es que la electricidad también va por otros sitios. O sea, quiero decir que al final los resultados de todo eso no son tan relevantes. No es que sean despreciables, pero no son demasiado relevantes. Y no hay más que ver cómo funciona la economía del país, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que el principio europeo del mercado único, que consiste básicamente en la reciprocidad en cuanto al cumplimiento de normas sobre productos o lo que sea, también funciona en España. Este ejemplo que tú has puesto de los ascensores, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, los de Siemens te han engañado. No, porque España, para empezar, España es el país europeo que tiene el mercado de ascensores más amplio de Europa. Más grande. Y para continuar, la mayor parte de los fabricantes de ascensores son empresas multinacionales. El problema de Siemens es que ha llegado tarde. Pero no es el problema de cumplir unas normas que son prácticamente homogéneas en todas partes. Bueno, algo sé de ascensores por casualidad. Pues nada, yo despido ya, que tiene mucha prisa Tom Burns, que tiene que coger el tren hacia la sierra. Como buen británico es humilde. Y a todos muchísimas gracias.